No, Alicia, no aparece. Ya, Bueno, a vamos mí no me aparece a nada. ver, vamos a iniciar nuevamente, señores estudiantes, vamos a iniciar con la clase de dibujo técnico para el primero de bachillerato A, en este caso, la especialidad de construcciones metálicas. El profesor que va a trabajar el día de hoy, el licenciado Marco Coliaguazo, la fecha 21 de septiembre del 2020, y en la clase corresponde al año lectivo 2020-2021. El día de hoy vamos a realizar trazos de líneas normalizadas en la elaboración del rotulado institucional, temas, dimensiones y divisiones del rotulado. Sí. Vamos a ver una frase, dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Sí? Observamos una imagen, miren, va subiendo grada por grada, se puede decir. Si recuerden ustedes, ya hemos avanzado varias graditas, ¿sí? Estamos en primero de bachillerato y la particularidad es que hoy estamos siguiendo nuestra especialidad. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos una animación. ¿Qué se les viene a la mente con esa animación? ¿Qué se les viene a la mente con esa animación? Trazos. Trazos, perfecto. Vemos las escuadras, vemos un lápiz, vemos trazando las líneas. Sí, perfecto. Eso es lo que estamos viendo en la imagen. Y es lo que nosotros vamos a realizar, lo que nosotros vamos a trabajar. Líneas normalizadas. Sí. Dicen, los dibujos técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas, subtipos y espesores. Han sido normalizados en las diferentes normas. Miren, nosotros tenemos la línea A, continua gruesa, la línea B, continua delgada, la línea E, de trazos gruesa, la tipo C, continua delgada, a mano alzada, la tipo G, delgada en cadena, la tipo H, delgada en cadena gruesa y en extremos y cambios de dirección. Aquí nosotros, por favor, vamos a tomar apuntes. Vamos a utilizar la línea A, vamos a utilizar la línea B, la línea E y la línea G. ¿Sí? La línea A nosotros trabajamos con el lápiz HB, la línea B trabajamos con el lápiz 4H, ¿sí? La línea E y la línea G también trabajamos con el 4H. La línea A nosotros trabajamos para líneas contundentes, líneas visibles, líneas que necesitamos que se divisen, ¿sí? La línea B para líneas auxiliares, ¿sí? Líneas que no necesitamos que estén muy visibles. La línea E de la misma manera, línea entrecortada, líneas que no se pueden observar de forma directa. La línea G, que es una línea de eje, ¿sí? El resto de líneas, paulatinamente, nosotros vamos a ir trabajando de acuerdo a las necesidades. El rotulado. Dice, el rotulado debe realizar aplicando las normas establecidas en el margen. Líneas guías, llenando los espacios correctamente con el normograma. Aquí yo les he puesto dos ejemplos de rotulado. Un rotulado en formato A3 y un rotulado en formato A4. ¿Sí? Repito nuevamente, un rotulado en formato A3 y un rotulado en formato A4. ¿Sí? En formato 3 nosotros trabajamos, miren la forma como está ubicada, ¿sí? De forma vertical, de forma horizontal, ¿sí? Vamos observando. El formato A3 es el que está de forma horizontal y el formato A4 es el que está de forma vertical. Miren, estos son unos ejemplos, ¿no? Recuerde que los rotulados depende de la institución, depende de las divisiones, cómo vayan ubicadas, ¿sí? Aquí nosotros podemos darnos cuenta, mire el margen, puede ser totalmente diferente al que nosotros ya trabajamos. Sí, pero en el margen siempre vamos a tomar en cuenta que el lado izquierdo nos debe quedar un espacio un poco más amplio para poder realizar el archivo. Ya. Rotulado institucional. Si ustedes logran observar la imagen, ¿sí? El rotulado institucional consta de los siguientes elementos. El profesor, el nombre del profesor, escala, Colegio Técnico Ecuador, que va a ir siempre con mayúsculas, la fecha, ¿sí? Va a ir el curso, en este caso primero de bachillerato A industrial, el apellido y el nombre, la calificación. Aquí algo particular, ¿no? Nosotros seguimos educación técnica. Aquí algo particular, educación técnica del Ecuador, el número de lámina, ¿sí? Y aquí área técnica, en este caso, al área que yo pertenezco. Ya, recuerden la semana anterior habíamos trabajado el margen,
Sí, recuerden, habíamos trabajado el margen. Yo les he puesto un ejemplo de cómo vamos a realizar las láminas. Sí, miren, tenemos la lámina, generalmente depende de lo que vayamos a trabajar, trabajamos en la misma lámina, dividimos en dos partes, dividimos en cuatro partes. Y en la parte inferior, ahí tiene el rotulado. ¿Sí? Y en la parte inferior, ahí tiene el rotulado. Sí, miren, nuevamente les recuerdo, va el nombre del profesor, va la escala, Colegio Técnico Ecuador con mayúsculas, va la fecha, va el curso, el nombre y apellido, la calificación. En la parte inferior, Educación Técnica del Ecuador, también va con mayúsculas, el número de lámina y área técnica. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Hasta ahí nosotros trabajamos la clase anterior. ¿Sí? Ahora, igual, con ejemplos institucionales. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes la clase anterior, sí, recuerden que la clase anterior ya teníamos esta separación, esta división? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a completar esta división. Recuerden los 40, habíamos quedado hasta la división de 40, ¿sí? Regreso acá atrás, hasta ahí habíamos quedado, la división de 40. Ahora, por favor, con el lápiz HB, sí, con el lápiz HB, vamos a hacer la división. Vamos observando. Vemos que tiene 4 espacios, es decir, 40 milímetros. ¿Sí? La primera 40 milímetros. De derecha a izquierda, la primera división es de 15 milímetros. Voy a ir regresando un poquito para que ustedes observen cómo está ubicada en la parte inferior. ¿Sí? Regreso un poquito para que observen cómo está ubicada en la parte inferior. Todas las divisiones o todas las separaciones, la primera es de 10, ¿sí? De 10, 10, 10 a los dos costados. Tenemos la primera separación que es de 15. La segunda que es de 25. Aquí no tiene medida, ¿no? Aquí no tiene medida. Estoy trabajando en la parte superior. Y a la derecha tenemos una línea de 60. Sí, tenemos una línea de 60 y ahí encontramos divisiones de 30 a 30. Sí, recuerde, por favor, estas divisiones, tenemos 4 divisiones, cada división es 10, 10, 10. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, me la hacen. Sí, repito nuevamente, vamos viendo la primera 15, la segunda tiene 25 y acá tiene 30, 30. Tome en cuenta que cada una de estas divisiones es 10, 10, 10, 10, que suma los 40. ¿Sí? Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, hágamelo conocer. ¿Ya? Señor Vargas, por favor, igualese, igualese. Señor Barbecho, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta? No, listen. Ya, listo. Ya, recuerde, ¿no? La semana anterior ya habíamos trabajado el margen, ahorita estamos trabajando las divisiones con las medidas correspondientes. ¿Sí? Y la siguiente semana trabajaremos en la misma lámina, en cambio ya vamos a ver lo que es la escritura normalizada, es decir, vamos a utilizar el normógrafo. No se olvide, la siguiente semana vamos a necesitar el normógrafo de 0.5. Para eso, para utilizar el normógrafo, usted obligatoriamente necesita, ¿sí?, tener un lápiz de minas para que pueda ingresar. Recuerde, el normógrafo es una regla de letras.
Con el normógrafo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar el rotulado. ¿Sí? Para irles aclarando un poquito, miren, aquí tenemos el rotulado lleno en la parte inferior y observen la letra. Sí, para eso se utiliza el normógrafo. Ya. Vamos trabajando ya para poder ir terminando las divisiones del rotulado. Sí, miren, ahí les acerqué un poquito para que vayan viendo las divisiones. ¿Sí? Este es el rotulado como nos debe quedar ya cuando esté lleno. Esas son las divisiones. ¿Sí? Ya. Inquietudes, preguntas. Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Recuerde, estos trazos usted los debe realizar con el lápiz HB. ¿Sí? ¿Por qué con el lápiz HB? Porque son líneas visibles. Ya cuando trabajemos para las letras, en cambio, ahí vamos a trabajar con el lápiz 4H, que son líneas auxiliares. Es decir, las líneas que existen, pero no necesitamos que obligatoriamente se vean. ¿Sí? Simplemente nos va a servir de guía para nosotros poder trazar o realizar el rotulado, las letras de forma uniforme, ¿sí? Sin que una letra esté para arriba, otra para abajo. Nuevamente les repito, este rotulado se realiza con el lápiz HB, ¿sí? Ahí tenemos las medidas, tenemos 15, tenemos 25. Tenemos por el otro lado una división de 60, que cada uno va a ser 30-30. Solo en la parte superior y en la parte inferior tenemos estas divisiones de 30-30. Y ahí cada uno tiene 10, 10, 10, 10. Total 40 que habíamos dejado la semana anterior en el margen de nuestro rotulado. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, señor Vargas? Que no, dice. ¿Ya? ¿Sí estás trabajando? Sí, estoy trabajando, lo único lo que me desconecté fue por lo que han apagado han apagado una cosa y se ha ido toda la luz. Por eso fue lo que se me apagó la computadora, Liz. Ya, no hay problema, no hay problema. Sigue igualándote nomás, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna inquietud, me preguntas. Ya, ¿Sí? Señor Barbecho, ¿ya terminaste del rotulado? 20, 25, sería 15 centímetros. Todo esto, 15. ¿Ya? Voy explicándoles un poquito más, ¿no? Miren, aquí tenemos dos espacios. Si el primer espacio, recuerde para el nombre del profesor, profesor, y acá abajo va el nombre del profesor. El segundo espacio, ahí va la escala, ¿sí? Cuando trabajamos de escala de 1 a 1, de 1 a 2, escala de ampliación, de reducción, de 2 a 1. Acá va a ir el nombre del colegio, ¿no? Pero eso vamos a ver la siguiente clase, no se olvide. Lo que quiero el día de hoy es que usted trabaje las divisiones. Colegio Técnico Ecuador y Educación Técnica del Ecuador siempre van a ir con mayúsculas, ¿sí? Por acá encontraremos la fecha y el curso. Encontraremos su nombre y su apellido, la calificación, ¿sí? Acá encontramos el número de lámina y acá área técnica donde yo correspondo. Preguntas jóvenes, inquietudes. Dicen este monógrafo si me sirve o es el otro.
Que te diga 0.5, la regla de letras, que tenga 0.5, porque hay unas que son muy grandes y no vas a poder utilizar, ¿sí? Algunas son muy grandes y en sí el rotulado o las letras no te va a permitir que puedas completar. Pero te Mira, dicen, pero aquí dice B0.5. sí, sí, Este sí, 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 correcto. O sea, ya mira, ves. mira, si te das cuenta, todos los espacios con la 0.5 nos sale justo, ¿sí? En cambio, si utilizamos una más grande o la que no es, no nos va a alcanzar todos los espacios para llenar todos los espacios. Listo. Voy a dar las últimas indicaciones. Ya. Realizar el rotulado con las divisiones correctas. Mire, ahí tenemos el Classroom, por favor, ya vamos a trabajar con el Classroom. Ahí tenemos el código. Algunos ya están en el Classroom, ya había revisado. El código, si es que usted aún no ha ingresado, es FZE3IUG. Dicen, este es con el correo con el correo del colegio o el normal. No, y ahorita vamos a trabajar con el correo corporativo. Todo con el correo corporativo, ¿sí? Ya. Ya. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta que tengan jóvenes? Sí, estamos claros. Les vuelvo a recordar. Estamos trabajando en lo que es líneas normalizadas y dentro de las líneas normalizadas estamos trabajando el rotulado institucional, que este rotulado nos va a servir de mucho para poder trabajar durante todo el año. Les había puesto un ejemplo de las láminas, ¿sí? Recuerde, hay que utilizar correctamente los lápices. Para trazar las líneas, lo más importante es que usted utilice correctamente los lápices. Es decir, a utilizar el lápiz HB y el 4H que nosotros vamos a trabajar. Sí, recuerde, utilizar el HB y el 4H. Por ejemplo, hasta el momento nosotros hemos utilizado solamente el lápiz HB, es decir, líneas visibles. ¿Sí? Cuando nosotros ya utilicemos líneas auxiliares será el lápiz 4H. Por el momento, el lápiz HB. ¿Alguna inquietud que tengan jóvenes? ¿Alguna pregunta? Listo. Ya, recuerde, estamos ya trabajando con el correo institucional, estamos trabajando con el Classroom. Lo que usted va completando, es decir, hoy hicimos las divisiones con el lápiz HB, hoy toma una fotografía y eso lo va a enviar al Classroom. Pero te dicen, ¿puede repetir otra vez el código, por favor? Ahí tenemos el código. Ya me- ¿Puede revisar? A ver. Ah, Sí. ya, ahí. Los que no están en el Classroom, porque ya revisé, algunos ya están en el Classroom, ya están directamente, ya están en todas las materias. ¿Listo? Ya. Ya. Listo, jóvenes. ¿Alguna inquietud respecto a lo que acabamos de trabajar? Ah.